crisis en Venezuela. El gobierno de Ricardo Martinelli se basó en un artículo del organismo que le permite convocar a todos los funcionarios a consultas. Busca encontrar una vía de diálogo entre los opositores y el gobierno de Maduro. Bueno, ahí está la convocatoria de Panamá, pero también hay otro elemento que está repitiendo el gobierno de Nicolás Maduro en medio de esa crisis, y es el de insistir en festejar el carnaval. Carnaval versus el fascismo, dice. O sea, la idea del gobierno es decir, bueno, todo está normal, la situación no es como la presentan en el extranjero, y incluso se celebra una fiesta como el carnaval en Venezuela. La estrategia de Maduro y del régimen chavista tiene dos grandes ejes en ese momento. Por un lado, bueno, establecer diálogo. Hay un reclamo de diálogo y establecer mesa de diálogo, tanto internamente, con esta convocatoria de los gobernadores, y también a nivel externo, digamos, este supuesto puente que le plantea Estados Unidos. El problema del diálogo puente es que, dinamitado. Exacto, el problema del diálogo es que este diálogo pues viene ya dinamitado, en tanto al mismo tiempo existe expulsión de diplomáticos americanos, existe al mismo tiempo mucho enfrentamiento verbal a las autoridades norteamericanas. Lo mismo pasa a nivel interno, que justamente lo que ha llevado a que Capriles no participe en la reunión. Es decir, ¿cómo voy a participar si al mismo tiempo me están persiguiendo y me llaman fascista y me llaman para un diálogo de paz? Es imposible en esas condiciones. Entonces, pero de alguna manera esa es la primera estrategia, algo fallida. La segunda estrategia es obviamente tratar de decir, acá no pasa nada, ¿no? Acá son grupos golpistas, reducidos, encapsulados en algunos sectores del país mediano burgueses, mientras que en Venezuela no pasa nada. Tanto así que vamos a celebrar carnavales y ya ha decretado este jueves y viernes feriado, así que hay como 5 o 6 días feriados más lo de la próxima semana, y ha decretado celebrar carnavales, algo que por ejemplo muchos gobernadores de la oposición están oponiendo y están cancelando por el luto. Hay 16 personas muertas. Hay personas muertas, hay protestas, hay heridos, no es el momento para celebrar los carnavales. Pero de alguna manera la estrategia de Maduro de tratar de decir de que en Venezuela no pasa nada, en otras palabras lo que trata de decir es que Venezuela no es Ucrania, ¿no? Claro. Lo cual puede tener algo de razón, pero no podemos creer que en Venezuela no pasa algo importante, que se sentió todo el país, de una gran queja de una parte de la población que debe representar la mitad del país. Y parece no apaciguarse, y además en Ucrania también coincidentemente a los que protestaban los acusaban de fascistas. Exacto, igual. Bueno, la historia se repite, ¿no? Hay que ver la primavera árabe para ver cómo se consideraban a los opositores, eran terroristas. Es decir, siempre pues hay que buscar un objetivo para cuando existen pues reclamos por libertades en regímenes algo autoritarios. Algo autoritario, y en este caso es el mostrar la vida diaria como si no estuviera en plena crisis. ¿Y no es ahí cuando se nota la mayor crisis de un gobierno? Debería. Nosotros estamos esperando que las marchas de mañana, las que se han convocado, y las marchas que vemos en el interior del país, el otro problema que tenemos es que cada vez carecemos de mayor acceso a información. Y la mayoría de corresponsales extranjeros está en Caracas. La mayoría está en Caracas, y si uno ve hoy la situación de Caracas, si bien extensa, lo principal en protesta hoy no es Caracas, es el interior del país, donde no hay pues información, y los medios locales pues no informan adecuadamente como quisiéramos, en un país que obviamente hay mucho control de lo que los medios puedan dar y decir. Así es, yo he estado anunciando la convocatoria en esta última presentación de Nicolás Maduro en vivo. Lo que ha hecho es anunciar quiénes son los culpables de la muerte de uno de los líderes simpatizantes chavistas, y también nuevamente el tema del carnaval versus fascismo. Seguimos en Venezuela mientras continúan las protestas. Como hemos comentado, la Asamblea Nacional retomó sus sesiones con un debate intenso entre el oficialismo y la oposición. La Iglesia Católica llamó al diálogo. Las protestas estudiantiles continúan en Venezuela. Una nueva movilización convocada por jóvenes se organizó en Caracas y tenía como objetivo llegar hasta la Embajada de Cuba. Sin embargo, los agentes de seguridad se los impidieron. Pero si la policía les bloquea el paso con sus cuerpos, ellos lo hacen con las famosas barricadas. Precisamente en las redes sociales se ha viralizado unas fotografías en las que se ve a la policía agrediendo a una estudiante que intentaba proteger uno de estos muros improvisados. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional de Venezuela, los diputados se lanzaron acusaciones mutuas sobre la violencia vivida desde hace 3 semanas. Asesinos. No entiendo por qué se pican, yo no sé por qué se pican. Si usted no tiene nada que ver, no se debería picar. Son unos asesinos los que están en las guarimbas asesinando venezolanos. En tanto, Lilian Tintori, la esposa del opositor Leopoldo López, contó cómo se encuentra su marido recluido en una cárcel de Caracas. Está en un calabozo pequeño, un bañito, lo tienen aislado de todo contacto con otros presos en Ramo Verde, no ha tenido comunicación con nadie,
no tiene ningún tipo de, no tiene teléfono, computadoras, no lo permiten, nada, radio, televisión, nada, no lo permiten en estos días, está muy aislado y creo que lo van a mantener así. Mientras que la Iglesia Católica de Venezuela se pronunció respecto a la represión y dijo que los estudiantes y el pueblo tienen derecho a la protesta. La Conferencia Episcopal emitió un comunicado en el que urge a un diálogo nacional para encontrar una salida a la violenta crisis que vive el país. Seguimos con Venezuela. Estábamos hablando de lo que podía pasar a nivel interno, pero volvamos a lo que también conversamos hace unas semanas, cuando comenzó la crisis. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Se habla de voces más enérgicas que han salido, por ejemplo, del presidente Sebastián Piñera, que él dice que no detienen a estudiantes, o Panamá, que está llamando también a la OEA. ¿Cuánto se puede hacer desde fuera? Por ejemplo, fue importante el papel en la Unión Europea y Estados Unidos en Ucrania. Bueno, partamos de algo claro, y es que las herramientas con las que cuenta pues la institucionalidad internacional, sobre todo la regional, para hacer algo en Venezuela son muy reducidas y en algunos casos hasta ineficientes. Sin embargo, creo que se pueden activar algunos espacios de diálogo y de consulta que podrían servir para tomar información de primera fuente y por lo menos debatir o discutir la problemática, como puede ser el foro de la OEA. Panamá ha señalado que va a llamar a una reunión de cancilleres en la OEA, lo cual puede ser muy productivo, más allá de la posición ideológica que uno pueda asumir en este conflicto. También sería interesante que UNASUR velara, UNASUR por todas esas problemáticas que si bien son de índole interno, pues de alguna manera hay cierto nivel de desestabilización de lo que puede ser las instituciones, la democracia y temas de derechos humanos, ¿no? Exacto. El problema es que no solamente están altamente politizados sus organismos, sino que no cuentan con las herramientas. Lamentablemente, pues, ante la carencia de los estados de poder actuar unilateralmente, estos son los espacios multilaterales con los cuales se cuentan para actuar. Ahora, no todo es negativo. Seamos sinceros, estas herramientas, si bien son ineficientes, recién están en proceso de desarrollo. La UNASUR tiene 6 años, así que es complicado pedirle a un organismo que tiene 6 años con instrumentos en desarrollo que pueda de alguna manera resolver esta problemática como la venezolana. Y con una polarización política a nivel regional también es... interna y regional clara, es difícil, ¿no? Es difícil. Pero sí es un reclamo que existe desde las protestas venezolanas a una mayor, sí. Digamos, una iniciativa más... manifiesta, ¿no? Esa es una de las críticas que se le puede hacer, por ejemplo, al gobierno peruano y a otros gobiernos de la región, de que, digamos, el segundo comunicado peruano fue mucho más claro, pero creo que se podría haber intentado por lo menos alguna activación de mecanismos multilaterales que no violan... Como se hizo al momento de llamar acá... No viola la intervención, no viola el principio de no intervención en asuntos internos y de alguna manera demuestran la preocupación de la región por una situación de desestabilidad. Por último, si lo que debemos decir así, por una desestabilización que puede llevar a una ruptura democrática, que debería ser interés de la región. Me parece que eso hubiera sido mucho más claro y contundente, por lo menos de parte de nuestros gobiernos. Vamos ahora a otro tema, vamos a México. Las autodefensas marcharon por el primer aniversario de su formación. Se han comprometido a mantener la lucha contra el narcotráfico. Con tan solo un año de creación, los autodefensas o el Cuerpo de Defensa Rural, como también se les conoce, se han ganado el respeto y admiración de miles de compatriotas que viven atemorizados por los caballeros templarios en Michoacán. Su labor ha sido reconocida. El Estado mexicano dejó de considerarlos una amenaza para verlos como un mal mucho menor y un aliado útil para incorporarlos como aliados en la lucha contra el narcotráfico, pues ambas partes firmaron un acuerdo para acabar con este mal. Por esas razones, en su primer aniversario, ciudadanos, amigos y familiares de los autodefensas realizaron una marcha simbólica en agradecimiento a José Mireles, el fundador de este grupo, por su constante labor y por liberarlos del yugo de los criminales organizados en esas tierras, donde los federales han perdido la autoridad. Nosotros seguiremos siendo enemigos de todos aquellos templarios, de todos aquellos delincuentes que se nos quieren infiltrar. Por eso algunas veces salen declaraciones de que tal grupo está en contra de esto y no es cierto, estamos en contra del crimen organizado. Los grupos de autodefensa dicen que no van a deponer las armas hasta que el gobierno capture a los líderes del cártel. Según los medios locales, hay cerca de 20,000 vigilantes en Michoacán, un estado agrícola que lucha contra los caballeros templarios por el control de esta zona.
Estaba Oscar, mientras que mirábamos este reportaje, haciendo una comparación de lo que son estas autodefensas en México con lo que fueron las rondas también en nuestro país, en la lucha contra el terrorismo, que se vieron de alguna manera abandonadas o no atendidas lo suficiente por el Estado y tomaron las armas. Sí, Amnistía Internacional ha planteado esta semana muchas dudas con respecto a la legalización de estas autodefensas en algo que en México conocen como los cuerpos de defensa rural. ¿Por qué? Porque no son un desarme, sino su legalización. Es decir, va a haber cierto control del Estado, pero van a tener armas y van a las imágenes, y van a llevar a cabo las mismas acciones de protección y defensa frente a grupos como los Zetas, como los Caballeros Templarios. Entonces la pregunta ¿es conveniente pues armar o permitir que la sociedad civil está armada para enfrentarse a estos grupos delincuenciales? La verdad es que es la promoción por parte del Estado es claro, la promoción se da en tanto la carencia de Estado es evidente en lugares como Michoacán, ¿no? Y además hay otros problemas anexos. Uno es el contagio. Michoacán es el hervidero en este momento de este tipo de autodefensas, pero ya comienzan a generarse pues situaciones similares en estados vecinos. Y tres, también importante que degenere, como en el caso colombiano, que al final estos grupos ilegales, narcotraficantes, que no solamente se dedican a las drogas, cometen extorsión, corrupción, violaciones, entonces que desplacen a estos grupos y estos grupos autodefensas terminen llevando a cabo las actividades ilegales que antes realizaban estos grupos, como pasó en Colombia con los paramilitares. Así que la verdad que el escenario en estos contextos caóticos donde no hay presencia de Estado, pues da mucho que desear lo que puede pasar. De la violencia. Y acá también de alguna forma los ronderos, hemos visto casos que han tomado la justicia en sus propias manos, incluso en cuestiones morales, ¿no? Que es otro de los riesgos, que se convierten en tribunales populares. Exacto, claro, en el caso peruano fue otro tipo de violencia, fue otro tipo de enfrentamiento frente a un grupo terrorista que quería destruir el Estado. No estamos en la situación mexicana similar. Y en este caso los ronderos, si bien cumplieron un papel muy importante en lo que fue en lo que fue la lucha contra el sendero, también hay mucha crítica en torno a lo que significa armar o promover pues este tipo de situaciones dentro de la sociedad civil. Yo creo que nosotros estamos para ser protegidos por la fuerza del orden y no para protegernos nosotros. Ahora, sí, por un lado se da este recuerdo de reconocimiento que significa una falta de Estado en algunos lugares, pero por otro el Estado ha sido eficaz. Hace unos instantes en México, hace unos días en México ha capturado al narcotraficante más buscado del mundo. Bueno, sí, perseguido, digamos, durante casi más de una década. Ahora, ciertamente hay algunas cifras que podrían ser interesantes en el gobierno de Peña Nieto en el último año. Hay una reducción de las muertes, sin embargo, todavía la tasa de criminalidad es muy alta y todavía pues la situación de ingobernabilidad en muchas partes del país es muy alta. Y si uno se da cuenta, Michoacán no necesariamente es uno de los estados que está en el norte, bordeando, es un estado que está en el centro del país, muy cercano al DF de alguna manera. Entonces, ¿qué puede pasar en estos estados inmensos de Tijuana, que están en el norte del país, donde se lleva a cabo justamente la actividad ilegal de trata de personas, de narcotráfico? Ahí la situación es mucho más grave y preocupante, y ahí el Estado tiene menos presencia. Yo creo que la situación mexicana hay que tenerla en cuenta. Ahora, además de esta captura, a diferencia del gobierno anterior, el gobierno del PAN, de Felipe Calderón, que daba la impresión de estar desbordado por la violencia y que no había otro tema en agenda más que la violencia cuando de México se hablaba. Ahora Peña Nieto ha logrado poner otros temas sobre el tapete, otras discusiones, otras reformas. No necesariamente que la violencia haya disminuido, pero se está hablando de otros temas. Hay temas claves que han sido parte del debate el último año y que fue de alguna manera producto de esta alianza entre los tres principales partidos. Hoy rota, pero que de alguna manera promovió reforma en la educación, por ejemplo, que fue fundamental para de alguna manera el poderoso sindicato de profesores, fue de alguna manera claudique ante el Estado. También las reformas en materia petrolera, que han sido muy criticadas de la izquierda en torno a una supuesta privatización. El petróleo mexicano. En una situación donde claramente en los últimos años la producción de petróleo de México pues ha ido reduciéndose, un ingreso fundamental. Entonces, de alguna manera hay algunos hitos que eran pues claves y que eran intocables y que Peña Nieto ha hecho frente y que esperemos que tengan sus réditos en los próximos años. Igual en la lucha contra el narcotráfico. Vamos a Chile. El presidente Sebastián Piñera anunció que en los próximos días su país firmará un acuerdo para que sus compatriotas puedan entrar a Estados Unidos sin necesitar una visa. Siendo así, uno de los primeros en acceder a ese estatus. Piñera planteó este asunto a su homólogo Barack Obama durante la visita que se efectuó a Chile el 21 de
marzo del 2011. El acuerdo, según informa hoy el diario Mercurio, se concretará de manera inminente antes de que Michelle Bachelet asuma la presidencia y podría entrar en vigor a mediados de este año. ¿Con qué? Hacemos ahora una pausa y al volver. Mateo Renzi gana confianza y veamos las reformas propuestas por el nuevo